Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana. Son las 6:30. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y saber que contamos con su permanente atención. Así es que desde ya, gracias a nuestros buenos amigos en el extranjero por estar pendientes de nuestra señal y particularmente también de nuestro programa y esta edición especial del día viernes, donde como siempre tenemos temas muy importantes que analizar y de la cual pues esperamos que ustedes recojan los principales insumos para que puedan construir su propia lectura, porque eso es lo más importante y de esa manera nosotros estaríamos cumpliendo esa misión de ofertarles a ustedes los diferentes ángulos de los temas que tratamos. Es decir, que cada quien pueda tener su propia facultad interpretativa de qué es lo que está ocurriendo en el país con relación a los temas que aquí versamos. Así es que desde ya, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Saludo cordialmente, Julio Valdivieso, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días. Walter Raudales también, a Carlos Araujo, al doctor Salgado, bienvenido. Muchas gracias. Esta mañana en el programa hablaremos sobre el incansable esfuerzo que hace el gobierno estadounidense para contener el flujo de migrantes hacia el país del norte. Incluso este día llega al país la congresista demócrata Nancy Pelosi, una de las figuras más influyentes en la política norteamericana, para reunirse con el presidente Nayib Bukele y tratar varios temas que hasta este momento se mantiene bastante hermético los puntos de agenda que se van a tratar, pero sin duda alguna van a ser los temas de seguridad y también migración. Así es que será un punto de honor que vamos a tener acá en el análisis este día. Además, anoche el presidente Nayib Bukele anunció que antes de cumplir los 100 días de su gobierno va a hacer el lanzamiento de la Comisión Internacional contra la Investigación de Casos de Corrupción, conocida como CICIES. Este es un tema también que vamos a sumar al análisis en el contexto de las situaciones que se están, desde luego, enmarcando a raíz de lo que se ofreció durante su campaña electoral. Ahí está el tuit donde deja él bien claro que antes de los primeros 100 días, pues el presidente estará haciendo el anuncio o lanzamiento de la CICIES. Bueno, otro tema que esperamos debatir es la propuesta de reforma a la ley de tránsito para que cualquier persona que tome una foto o video pueda servir para multar a un motorista imprudente. Esto se da en el contexto, y ¿por qué lo hemos querido traer también y colocarlo sobre la mesa? Porque la tasa de accidentes se incrementó nuevamente hoy para el periodo vacacional y por supuesto también la cantidad de personas fallecidas. Así es que yo creo que hay que ponerle atención a este tema de los accidentes. Así que las tres preguntas que estarán ahí precisamente sobre la mesa dicen así. La primera, ¿qué alcances tendrá una CICIES para combatir la corrupción en el país? Segundo, ¿qué impacto tendrá la visita de la congresista Nancy Pelosi respecto a la seguridad y migración en nuestro país? ¿De qué forma se pueden prevenir los accidentes de tránsito promoviendo educación vial o elevando el precio de las multas? Así, ¿de qué forma se pueden prevenir los accidentes de tránsito? Promoviendo educación vial o elevando el precio de las multas. Gracias, participe, @diálogo21, @Neto López Radio, son las dos cuentas de Twitter que tendrá precisamente la oportunidad de usted para enviarnos sus comentarios y preguntas. A ver, ¿qué alcances tendrá ahora ya este nuevo anuncio, doctor Salgado, o quién quiere opinar? Mire, yo quisiera opinar sobre el primer punto. Ok. La CICIES, dejémoslo quizás, a mí me parecería que mejor que el tema de las fotografías y los videos. Ok. Porque yo desde hace tiempo se he venido proponiendo que tratemos el tema de las CICIES. Pero bueno, yo quisiera opinar sobre el primer punto. A mí personalmente, y perdóneme que se lo diga, me parece que esa redacción con la que usted ha aderezado el programa, del incansable esfuerzo que hace el presidente Trump y su gobierno,
de andar persiguiendo a los indocumentados, pareciera que es un premio que le estamos dando nosotros desde este programa a esa ferocidad, a esa barbaridad que está cometiendo el presidente Trump con nuestros compatriotas y los hermanos centroamericanos. Yo diría la incansable y feroz persecución del presidente Trump. ¿Por qué? Porque hace pocos días, y sintonizando los programas internacionales, nos hemos dado cuenta de que una de las órdenes que se han dado es de que se llegue a los puntos de trabajo donde en paz, donde ganándose el pan diario de cada día, las personas indocumentadas que han emigrado a los Estados Unidos están laborando. Fueron a agarrar a una procesadora de pollos a cientos de inmigrantes y a otros cientos por otros fuentes de trabajo, y esa es digamos, la estrategia que ha agarrado el gobierno de los Estados Unidos de ir a molestar a los trabajadores inmigrantes. ¿Para qué? Como cuando se anunció la persecución del presidente Trump contra los inmigrantes, muchos se fueron diluyendo en diferentes estados y en diferentes regiones de los Estados Unidos, dejaron su trabajo. Hoy lo que han hecho es ir a los trabajos y han dejado niños abandonados, han dejado mujeres, familias abandonadas, porque se han llevado a los padres de familia, a las madres de familia, y están los niños ahora con un estatus en donde los tienen depositados donde algún pariente o algún amigo. Miren, esto viola los derechos humanos. El gobierno de los Estados Unidos, sea quien sea el que esté en el gobierno, tiene que proteger sus fronteras. En eso estamos de acuerdo. Tienen que controlar la inmigración ilegal. En eso estamos de acuerdo. Pero creo yo que el interés que debieran de poner los Estados Unidos y que no lo ponen, o el gobierno de los Estados Unidos, no su gente, es en la persecución que debe haber contra los narcotraficantes, contra los violadores, contra los corruptos, contra los lavadores de dinero, contra los traficantes de armas. México se acaba de quejar de que están entrando a México de Estados Unidos miles de armas de asalto para ir a armar a los grupos clandestinos que se dedican al narcotráfico y que causan caos y muerte en la población mexicana. Y sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos no ha hecho nada, ni ha remediado el problema. ¿Por qué? Porque como son muy amigos de la Asociación del Rifle, porque la Asociación del Rifle reparte más de 100, 200, 300 millones de dólares entre los funcionarios de elección popular, no pueden permitir que haya escasez de armas en el mercado. Entonces, este tema de la inmigración ilegal, en lo que corresponde a nosotros, don Ernesto, creo que nuestras autoridades, todas las autoridades, deben de protestar por la violación a los derechos humanos de los inmigrantes. Creo que hay mejores maneras en donde el gobierno de los Estados Unidos podría resolver su problema. Creo que el Congreso de los Estados Unidos, el Senado, ya llegó a un acuerdo conjunto y que se está esperando nada más ponerse de acuerdo con el presidente Trump para resolver este problema de la inmigración. Pero por de pronto es un problema que nos afecta a todos los centroamericanos, y estoy hablando como salvadoreño y centroamericano, y que tiene su origen en la pobreza, en la violencia, en la falta de trabajo, en la falta de paz, como lo dijo una vez, bien dicho, el presidente Bukele cuando señaló las causas de la inmigración que existe en estos países, por culpa de los Estados Unidos del pasado, de los gobiernos del pasado de Estados Unidos y de este gobierno también. Hasta ahí voy a quedarme por de pronto. Bueno, interesante, ¿no? Porque igual, ¿verdad? Con esa salsa y el aderezo sale muy bien el análisis para comenzar este tema que me parece que es buen punto de honor, ¿no? Fíjate que sí, sobre el tema también, yo creo que para entenderlo hay que hacer un poquito
esfuerzo de historia, porque es claro, los imperios, y no es una palabra ideologizada, es una palabra histórica, los imperios han existido, ¿verdad? Imperio mongol, imperio chino, imperio romano, y ahora estamos en el imperio norteamericano, estadounidense. Y los estudiosos de los imperios hablan de 3 grandes etapas de estos imperios. La primera etapa es el surgimiento, el segundo es el auge y tercero es ya la caída de estos imperios. Surgimiento, auge y caída. Bueno, hay diferentes características para cada una de las etapas, pero una característica principal de la caída de los imperios, de todos estos históricamente, es cuando hay una afluencia de los pueblos foráneos, de los pueblos de la periferia, llegan hacia la metrópoli, digamos, en este caso. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con el Imperio Romano? Que fue, digamos, casi invadido, que es lo que ellos llamaron los pueblos bárbaros. Entonces, en este momento lo que estamos experimentando es una situación bien grave, donde el tema de los migrantes es un tema electoral en Estados Unidos. Se acercan elecciones y ese tema le da mucho rédito político al republicanismo, sobre todo al presidente Trump, fue parte de su éxito. Entonces, este asunto de los migrantes, él trata de subirle el tono, meterle fuego a esa llama de los migrantes, porque es un tema electoral. Por lo tanto, hay ahí una cantidad de violaciones de los derechos humanos, se está pasando por encima, digamos, de toda la humanidad y los avances en derechos humanos que tenemos como humanidad. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo los Estados Unidos para poder entender también la visita de la señora Pelosi que viene a Centroamérica? Que por cierto no hay que alegrarnos y no preocuparnos, ya voy a explicar por qué. Los Estados Unidos está agrandando, o sea, está trayendo su frontera hacia estos países. A México le obliga a detener a los migrantes, a Guatemala le va a obligar a detener a los migrantes salvadoreños, a El Salvador le va a obligar a detener a los migrantes nicaragüenses y hondureños. Entonces está ampliando sus fronteras hacia acá. ¿Para qué? ¿Por qué? Bueno, si se iban 350 diarios de El Salvador, migrantes, bueno, que se vayan 150, que los detengan. Si en Guatemala, que detengan otros 50, de tal manera que a la frontera sur de Estados Unidos logren llegar los menos posibles. Bueno, en esa lógica de inhumanidad es la que estamos. Los países nuestros, que ahora tienen que estar en la frecuencia de los Estados Unidos, vienen a leerles la cartilla, ¿verdad? Y les vienen a decir precisamente eso, ¿verdad? Que se pongan en esta lógica, y a mí no me extrañaría que El Salvador entre a formar parte como ese país seguro, como fue Guatemala, ¿no? Que ha causado un gran revuelo, que es donde ponen en las fronteras militarizadas, militarizan la frontera. Bueno, así las cosas. Cuando vienen este tipo de funcionarios nos tienen que entristecer más que alegrarnos. ¿Por qué? Porque vienen a decirnos y a ponernos en una situación tal que los gobiernos, sobre todo el Triángulo Norte, tienen que ponerse contra sus propios hermanos. Es decir, nos vienen a poner a pelear entre hermanos contra hermanos. Es decir, deténganlos ustedes. Acabo de ver una nota esta mañana de que hay 40,000 migrantes en la frontera norte de México, en Estados Unidos, y que ya llega a nivel de problema serio, de epidemia, de humanismo, etc. Entonces, vienen a eso, a leernos la cartilla, a ponernos en frecuencia y a decirnos, yo no sé cómo reaccionaría la sociedad salvadoreña si ponen militarizada la frontera, ¿verdad?, con tropas, etcétera, o nos ponen en la lógica esta. Pero quieren de los países del Triángulo Norte que estén en esa frecuencia, Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que los Estados Unidos está entrando en una situación ya final, digamos, como un estudio histórico de los imperios. Lo que va a suceder es que van a haber estados, de esos 50 estados de Estados Unidos, 51 más Puerto Rico, pero alguno de esos estados va a permitir la migración. Y van a surgir voces de independentismo en algunos estados. Eso es lo que viene. Vienen rebeliones. No creo yo que todos los migrantes que están perdiendo a sus hijos y que están en ese semejante estado de persecución se queden así. Vienen momentos conflictivos, momentos difíciles, y expresar mi solidaridad para todas esas familias que están siendo afectadas por esas persecuciones a los migrantes en Estados Unidos. A ver, el resto. Bueno, mira, yo me sumo a todo el análisis en cuanto a la solidaridad con todos nuestros compatriotas.
Creo que ese famoso sueño americano muchas veces se convierte en pesadilla. Creemos que en realidad son los verdaderos héroes todos nuestros compatriotas que están manteniendo este país a través de las remesas familiares. Sin embargo, debemos de decirlo, creo que no podemos estar en contra tampoco. Estados Unidos tiene todo el derecho de protegerse, tiene todo el derecho de establecer sus políticas internas. Creo que donde ha estado el meollo y donde está la principal cuestionamiento es en la forma de cómo se están, dijéramos, aplicando. Porque hay normas de carácter internacional que rige de alguna manera cuáles son los tratamientos en este tipo de situaciones. Pero a mí en realidad yo no quisiera enfocar al tema de los Estados Unidos. No, es decir, cómo vamos a enfrentar como sociedad, cómo vamos a enfrentar como autoridad, como país, esta situación. O sea, ¿qué está haciendo el país frente a un problema tan serio como es la inmigración ilegal? Y aquí hay que distinguir que en esta inmigración ilegal, y no sé si mis compañeros lo van a ver de esta manera, es decir, aquella inmigración forzada, aquella inmigración que sabe que si no se va del lugar, que si no sale rumbo, tiene la expectativa que se pueda morir en el camino o que pueda llegar a estas condiciones, pero que si se queda en el lugar, lo puede, sí, definitivamente fallecer. Entonces, esta migración forzada es una de las principales causas que deberá atender este gobierno de manera directa, porque siempre va a haber inmigración hacia los Estados Unidos. Así pongan los muros de mar a mar, no lo van a detener. Yo siento que también Estados Unidos empezó a entender de que el Triángulo Norte, la situación geopolítica de El Salvador, Guatemala y Honduras representa una posición muy importante, no solo para el tema del tráfico ilegal, el tema de la droga, el tema de la trata de personas. Entonces creo de que lo que están tratando, cuando Walter dice están alargando sus fronteras, yo quisiera verlos mejor que lejos de alargar las fronteras se viniera a invertir en estos países, específicamente en aquellos puntos más vulnerables. Pero para eso hay que decirlo con mucha franqueza, tenemos que atacar las condiciones que generan la inmigración. ¿Cuál es la primera de ellas? La inseguridad que viven los salvadoreños en algunas partes del país, por no decir todo el país. Si no se ataca el tema de la seguridad como debe de hacer, pues siempre va a haber una causal que motive a estas personas a irse. ¿Cuál es la otra causal? El tema económico. Nadie en su sano juicio abandonaría su país si aquí se le garantizara siquiera las condiciones mínimas para que se pueda desarrollar como ser humano. Yo cada vez que leo la Constitución en su artículo 1 me remuerde, porque si es cierto, si fuese cierto esto, que el individuo es el origen y el fin del Estado, pues no deberían de darse estas situaciones. El origen, el fin del que persigue el Estado es la protección. Y esto no es, dijéramos, ganguería o dádiva que el gobierno le tiene que dar a la población. Es un derecho y una obligación del Estado garantizar la seguridad, la educación, la salud para todos los salvadoreños. Entonces, si no se ataca, óigase bien, las causas estructurales que generan la inmigración, esté el que esté al frente, hay una reacción natural. Y es que, hombre, compañeros de la mesa, si la vida no es colega robo, si toda la gente busca cómo proteger esa, ya no digamos, mira, a mí cuando salió aquella fotografía en el Río Bravo del padre, créeme que no solo fue indignación, es la impotencia para que un padre haya tomado esa decisión, incluso por parte de su hija, por su menorcita, es porque ese hombre debió haber estado topado al cerco sin ninguna otra salida más que la que encontró. Lamentablemente la salida no fue la más adecuada. Yo puedo entender que debemos de criticar, solidarizarnos con todos nuestros compatriotas a efecto de minimizar,
pero tampoco debemos de descuidar la obligación que debe tener el Estado de proteger a sus nacionales, de darles los derechos de educación, economía, en fin, resaltar el artículo 1. El otro Estado es independiente, es soberano, aunque no nos gusten las decisiones. ¿A dónde las debemos de cuestionar? A mí me gustaría ver cuál va a ser la posición oficial del gobierno frente a este tipo de situaciones. Esa es una, dijéramos, posición diplomática. Después vendrá la posición estrictamente interna de nosotros. Ok, Nancy Pelosi es una de las figuras de la política norteamericana muy influyente, ¿no? Demócrata. Ella incluso ha calificado este tipo de políticas que está implementando la administración Trump como políticas que realmente tratan a estas personas de una manera muy vergonzosa, dijo recientemente en una declaración, ¿verdad? Y que atentaba contra la tradición de los estadounidenses. Claro. Vamos a ver, Carlos. Bueno, mira, o sea, sumándome al reclamo del resto de compañeros de la mesa con relación a estos temas, concordamos plenamente en lo que se está diciendo. Y para no ser reiterativo con lo que ya se dice, brevemente voy a darte mi posición. Yo creo que la inmigración ilegal no se detiene con muros, no se detiene con fuerza, no se detiene con militarización, no se detiene con violaciones a los derechos humanos. Y más cuando en el pasado estos gobiernos o gobiernos de Estados Unidos han sido cómplices en la generación de las precarias condiciones en las que se encuentra la región centroamericana en aspecto social. Yo creo que esto es una política electoral antiinmigrante del presidente de los Estados Unidos que no comparte en general toda la clase política en los Estados Unidos. Incluso, mucho menos el pueblo. Incluso esta visita de la congresista Pelosi a la región y una delegación, correcto, delegación no es una visita solo porque sí de una congresista, primero es la presidenta de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos. Es totalmente contraria a la política antiinmigrante de Donald Trump. O sea, si alguien es influyente y alguien es contraria a esa política antiinmigrante, es esta congresista Pelosi. Y viene acompañada del resto de congresistas también, en su mayoría demócratas, que también comparten con ella la misma visión. En los mismos Estados Unidos como tal, creo que ya hay recursos que se están interponiendo ante la Corte Suprema ya de Justicia en función de que esta política que se está implementando por parte del gobierno del presidente de los Estados Unidos de verdad viola hasta la Constitución y viola los derechos humanos. Lo que está claro ahí, Carlos, es que ya el migrante y Centroamérica es parte del eje electoral de allá. O sea, ya viene por asunto electoral. No, aquí, pero de allá. Y veamos lo último que ha estado sucediendo lamentablemente en los Estados Unidos, porque este discurso de odio que se está generando de parte desde el más alto estamento del poder político en los Estados Unidos ha generado inclusive ya este tipo de masacres que estamos viendo. O sea, masacres que no son inmigrantes, no son latinoamericanos, sino que son americanos que, incitados por este discurso de odio, está atentando contra comunidades minoritarias en los Estados Unidos. O sea, está generándose una posición sumamente peligrosa por un tema electoral. Sí. Porque al final de cuentas es un tema electoral de una política. Y lo que hablamos la vez pasada el miércoles en la radio, que yo les decía, el 3 de septiembre viene un nuevo embajador a El Salvador. Y este nuevo embajador piensa y comparte la visión del presidente de los Estados Unidos. Hemos tenido embajadores que han sido embajadores de carrera o más vinculados a una política demócrata de los Estados Unidos, que tiene una posición sumamente diferente. O sea, esperemos que de verdad no vengan a hincar al gobierno de El Salvador a exigirle lo que ha pasado en Guatemala. De verdad, o sea, yo creo que aquí hay que acompañar al presidente a que se ponga los pantalones y a que tenga la dignidad suficiente, perdóname que lo diga de esa forma, para respetar y respaldar a nuestros conciudadanos y al resto de la región de Centroamérica. Hay que exigir, es cierto. Sí se lo van a pedir. No, bueno. Vienen a ponernos así. Por eso te digo, pero es que si te vienen a pedir condiciones de ese tipo, yo respaldaría a un presidente que se oponga a eso. Y si eso obliga a que no tengas la colaboración económica de un gobierno de los Estados Unidos, pues tengamos dignidad y veamos qué inventamos. El mundo es grande. Podemos volver a ver hacia el oriente.
Podemos volver a solo ver hacia el oriente. Fíjate que estaba preparando el Independiente esta semana y hay una nota sobre el embajador nuevo que llega y me puse a leer sus discursos. Cuando él va al Senado para que lo ratifiquen, él expresa que le preguntan cuál sería parte de su misión al llegar aquí a El Salvador. Y es interesante esa presentación él ahí ante la comisión del Senado. Él dice que parte de la misión es hacer que El Salvador rompa relaciones con China. O sea, lo dice expresamente y ahí está y va a salir publicado. De hecho, está publicado. Pues. Entonces es parte de la misión de lo que tampoco puedes dejar que no es fácil en una política de Estado, sobre todo de relaciones exteriores, es decir, donde tú tenés un socio, tu principal socio comercial, donde tenés 3 millones de salvadoreños, fácil desde esta trinchera decir, sí, hagamos esto. El tema es que cualquier decisión que tome como gobierno tiene una repercusión inmediatamente allá. Por supuesto que la dignidad del país está en juego. No, y que es obvio que no te vas a ahorcar, pero es que el mundo es grande. O sea, es que no solo el imperio del norte es el único que existe, discúlpame. O sea, tenés que ser lo suficientemente pragmático para entender que el mundo está cambiando, también en las relaciones comerciales. Sí, no lo puedes dar de hechas. Lo que te digo es que no solo es de voltear a ver hacia otro horizonte, sino que ya tenés un horizonte anclado. ¿Me explico? O sea, si tenés la tercera parte de los salvadoreños residiendo en los Estados Unidos, que son los que en realidad mantienen este país, no nos engañemos, a través de las remesas que mandan, mandan 5,000, casi lo que el presupuesto de la nación. Pero eso no es gracias al gobierno de los Estados Unidos, tampoco es que nos hagan un favor de que nos manden ese dinero. Sí, pero te voy a decir, ¿vos crees que si en realidad se quisieran poner, ya estuvieran un montón de regreso en este momento? Tenés el estatus temporal que en este momento, o sea, hay un montón. Lo que estoy tratando de decir que hay mucho en juego, que la política de exterior del país tiene que tener esa pinza, esa ecuanimidad para decirle, mire, trátenos como socios. Es decir, si ustedes nos ofrecen, y sabemos aquí no nos podemos engañar, en política comercial y sobre todo en materia del exterior está la reciprocidad, nadie da nada regalado, así sea el norte, el sur, el oriente o el poniente. Los mismos americanos tienen un dicho muy grande, que no hay almuerzo gratis. Ok, no va a haber almuerzo gratis. O sea, ¿a cambio de qué? ¿Cuál es el beneficio de mantener una relación? Julio, el socio se ve al igual. Puede ver socio a China, a Rusia. A nosotros nos ven como lacayos, hombre. ¿Cómo nos van a ver como socios? Yo no sé cómo. Como socios. No me pero como a los países estos, o súbditos, pues, en todo caso, no es así de que vamos a ser socios, o sea, tampoco. O sea, ¿Y vos crees que también los otros nos van a tratar con alfombra roja? Igual, hombre. Si no es lo mismo, es la misma película con un actor diferente. ¿De qué debes de explotar? Debes de explotar las condiciones geopolíticas que tenés, porque nosotros tenemos recursos. Claro. Si a puras penas tenemos un charco que es el río Lempa, ¿qué vamos a ofrecer? No, yo creo que tiene que haber primero autodeterminación como país, defender a los connacionales allá. Lógico. Porque si la política, digamos, de la administración Trump es, digamos, anti-inmigrante, tú no puedes ponerte también anti-inmigrante, porque la mayoría son tus hermanos de tu propio país. Entonces, esa dualidad, ese es un punto. Y lo que vos decías, estoy esperando la posición oficial. Bueno, ¿cuál es la posición oficial? Bueno, esa es la pregunta. Por ahí tenemos que ir. No, lo que yo creo es que lo que creo es que esto se fue por otro lado. Empezamos con la inmigración. Y yo quisiera volver a recalcar, y lo dije aquí en un programa, que felicitaba al presidente Nayib Bukele cuando hace un mes, o un poco más, un poco menos, él señaló, y ahí debe estar los videos, ahí debe estar grabado, señaló exactamente las causas por lo que la gente migra de El Salvador. La señaló de tal manera que pareciera que el presidente Bukele está reclamando que pongamos en práctica ese artículo 1 de la Constitución que señaló Julio Valdivieso. Pero el problema es que El Salvador es un país absolutamente dependiente. Aquí nos han velado
toda iniciativa, han vedado toda fórmula que El Salvador pudiera tener, porque todo va a aprobación allá. Miren, el Estado asociado de Puerto Rico, ustedes saben que Puerto Rico no es una simple isla de 8,000 kilómetros cuadrados, es un Estado asociado de los Estados Unidos, pero que los Estados Unidos o su gobierno trata como colonia a los puertorriqueños. Y sin embargo, los puertorriqueños han sido un factor determinante para el desarrollo de los Estados Unidos, especialmente en el norte, en Nueva York, y en estos estados del norte de los Estados Unidos. Y ha sido un factor de desarrollo para la propia isla, que gracias a un fenómeno natural llamado María, se destruyó tan completamente que requiere miles de millones de dólares para su reconstrucción. Y sin embargo, el presidente Trump llegó a Puerto Rico a tirarles rollos de papel higiénico. Miren, eso es un insulto para cualquier pueblo. Eso no lo deberíamos de permitir. Y sin embargo, los hermanos puertorriqueños se están peleando entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque el propósito de los imperios también es que nos peleemos entre nosotros mismos. Que claro, vivamos en guerra entre nosotros mismos. La prueba está que en 1969 provocaron una guerra con Honduras, cuando El Salvador era llamado el Japón de Centroamérica por el desarrollo económico que tenía. Provocan una guerra con Honduras y se acabó El Salvador, se acabó la economía de El Salvador, rompieron el mercado común centroamericano, se acabó el progreso de El Salvador, rompieron con todos los tratados centroamericanos de ayuda mutua de los países, el mercado común centroamericano. Y esto que está, el SICA, el CIECA y todos estos instituciones, lo que ha sido es un pinche reflejo de lo que era el mercado común centroamericano y de lo que era El Salvador en Centroamérica, el Japón de Centroamérica. ¿Por qué? Porque cada país que se desarrolla, cuando es subdesarrollado, es enemigo de los Estados Unidos. Te la palabra, sí, Julio. Pero lo que yo te digo, Kirio, mira, pero ¿dónde están las consecuencias ahorita del haber hecho precisamente lo que tú planteaste? Ahí están los migrantes. Ahí están los migrantes. Es decir, las causas, si no se atacan, van a ir a parar al otro lado. Creo que esa reversión. Yo quisiera terminar esto nada más. En realidad, el enfoque de esto es eminentemente electoral. Si el señor Trump no les está hablando a ustedes ni a nosotros, les está hablando a sus votantes allá en los Estados Unidos. Pero a nosotros nos está haciendo leña. Sí, claro. Pero lo que te estoy diciendo es que ellos tienen toda la libertad para hacer sus propias políticas. Será el pueblo de Estados Unidos pero el que lo va a Julio, juzgar o no. Lo bonito del entramado institucional norteamericano es funciona. que hay controles para actitudes como la del presidente y son de los fuertes Estados las Unidos. Instituciones. Solo un comentario. Fíjate que al disparador del Paso, Texas, le dicen supremacista blanco. Si hubiera sido un negro o un musulmán o un latino, hubieran dicho terrorista negro o terrorista musulmán. No, supremacista blanco. Hasta en el lenguaje, fíjate tú. Pero bueno, ojalá, la prueba de fuego la es va un a pasar terrorista blanco en las elecciones. Sí, bueno. Bueno, vamos a seguir con todavía el análisis que nos queda. Cuando regresemos, vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Aprovecho a ustedes a invitarles a que sintonicen mañana a las 7 de la mañana en directo con Ernesto López Radio. Vamos a hablar acerca de los desafíos que tiene la educación superior en El Salvador. A propósito de hablar de estos grandes desafíos que debe de tener como punto de agenda el país, es el tema de la educación superior. ¿Qué hacemos con el estudiante? ¿Cómo lo preparamos? ¿Para qué lo preparamos? ¿Y a dónde lo ubicamos? Porque ese es uno de los principales puntos de... Te quería yo felicitar por ese tema. Desde hace mucho tiempo yo lo he venido señalando. A los amables televidentes, ¿saben ustedes que la educación universitaria superior es muchísimo más barata que la de siquiera del kinder? Pregúntate cuánto gana un profesor universitario la hora y pregúntate cuánto te cuesta... es la que le paga mejor la hora. Entonces le quitan el IVA un planteamiento que le de hacer. ¿Quién produce quién con esa calidad y quién enseña a quién?
Ese es el verdadero problema en El Salvador. Okay. Interesante. El doctor Omar Pastor es un candidato de varios que están buscando la rectoría de la Universidad de El Salvador. Mañana estará con Astrid Ábalos y este servidor a las 7 de la mañana a través de 107.7 Fuego, estación que pertenece al grupo radial Megavisión. No se lo pierda, 7 de la mañana. Vamos a la pausa. Este es el informe del tráfico desde El Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Buen punto. No. Excelente, ¿no? Está bien. Y lo que Carlos, el sector de Los Chorros, ahí está esta preciosa imagen que conecta hacia el sector de Santa Tecla. Ahí usted puede desde luego ya apreciar cómo está el tráfico por esta importante zona si piensa desplazarse por este lugar. Así es que gracias a nuestro patrocinador, así está el tráfico en este sector de Los Chorros yendo hacia Santa Tecla. Gracias por sintonizarnos. Este es el informe del tráfico desde El Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Las disculpas del caso, un poco indispuesto de la garganta, pero aquí estamos. Desde luego llevándoles a ustedes los diferentes ángulos sobre este tema que tiene que ver muchísimo con la incidencia social que viven países como el nuestro y por supuesto las condiciones, como lo han dicho muchos acá en la mesa, que está de alguna manera rigurosamente queriendo plantear Estados Unidos en países como el nuestro para calificarlos como seguros y que de esta manera se pueda construir lo que podría ser ese muro imaginario y detener la migración que va hacia el norte. Esto en el contexto de la visita de la congresista y una comitiva también de congresistas a nuestro país, valga la redundancia, este día que por cierto tienen reunión con el presidente Nayib Bukele. También se da en el marco de la llegada de un nuevo embajador con características que desde luego buscan fortalecer no solo la parte de cooperación, sino que también de aliviar el tema que a ellos mucho les preocupa, que es evitar la migración, ¿no? A ver, Julio, te había quedado darte la palabra. Estamos dentro del planteamiento y para cerrar el tema y entrar al de las ICIs, que es un poco todavía más complicado su abordaje. Yo creo que nadie puede estar en contra de solidarizarnos con el dolor y el sufrimiento de nuestros compatriotas. Carlos hizo un planteamiento al cual creo que todos estamos, y es que si el presidente asume esa posición valiente, va a tener de respaldo los 5 millones de salvadoreños detrás de él, los que de alguna manera generamos opinión igual. Creo de que la dignidad de un pueblo tiene que estar por encima de cualquier situación económica o que cualquier situación, dijéramos, de reciprocidad. Señor presidente, creo que está haciendo el trabajo más importante que le va a tocar, y es el hecho de darle estabilidad a su política de relaciones exteriores. Esperamos que esta visita le saque el mayor provecho y que sea una posición contundente de su gobierno con respecto al tratamiento, porque esa cantidad de personas ilegales que se van para los Estados Unidos, en algunas he dicho no es voluntaria, pero ¿sabe cuál es lo más importante? Que muchas de esas personas, creo que la gran mayoría, no son delincuentes. La gran mayoría de esas personas son gente honrada, trabajadora, que lo que está buscando es una oportunidad de poder llevar el sustento a su familia. Creo que ese mensaje
hay que mandarlo muy claramente. Hay buena gente la que se va. Yo me atrevería a decir que quizás los mejores obreros y técnicos que tiene el país son los que se están yendo. ¿Y por qué? Porque están buscando un mejor derrotero. Así es que yo siento que el país va a ser necesaria tener una posición muy franca, muy firme, pero sobre todo pensando en los grandes intereses del país. Mira, yo también quería sumar un poco con relación al tema de la visita de la congresista Pelosi. O sea, yo creo que hay que darle inclusive más relevancia de la que tuvo la reciente visita del secretario de Estado. Porque el secretario de Estado al final de cuentas representa al presidente de los Estados Unidos y parte de su política antiinmigrante, mientras que esta congresista, que es la presidenta del Congreso de los Estados Unidos, es contraria a esa política, es más cercana a la protección de nuestros intereses y de nuestros migrantes como tal. Fíjate que aquí dice el periódico algo, que los congresistas vienen en su visita a conocer programas de prevención de la violencia, de desarrollo económico y atracción de inversiones para disminuir la migración irregular. Todos estamos de acuerdo en que tienen el derecho de combatir la migración irregular para proteger sus fronteras, pero hay formas de hacerlo. O sea, esta es la forma correcta, que es la de cooperación y colaboración con los países de donde salen estos migrantes para ver de qué manera se desarrollan económicamente y evitar de esa forma que la gente tenga la necesidad de irse, porque no se van para Estados Unidos para andar paseando en los parques, en Disney, ni en nada de eso. O sea, van a tener una vida muy precaria para poder darle de comer a sus hijos aquí en estos países. O sea, que por lo tanto debemos de dignificar ese sacrificio que hacen nuestros migrantes como tal, protegerlos y luchar por eso. Hay que defender eso. El planteamiento que tú hacías, Carlos, y que versa sobre los puntos y contrapuntos que cada uno plantea en esta mesa, de alguna manera va en consonancia con lo que dice un televidente. Dice Darío Flores, muy equivocado están. El Salvador depende en su mayoría de los Estados Unidos. El que piense lo contrario miente, dice. No es que no le hemos dicho lo contrario. No hemos dicho lo contrario. Mire, una cosa pero esa dependencia no significa sumisión. Una cosa es depender y otra cosa es que pisoteen nuestros derechos humanos. Correcto. Si vamos a depender, cuando nos ponen la bota en la cabeza para que besemos el suelo o las botas del que pone su pie, así no podemos. Perdónenme, así no podemos. Si nos vamos a morir de hambre, por lo menos vivamos con dignidad, porque no se puede morir con dignidad, se vive con dignidad. Y eso es lo que nos tratan de quitar, la dignidad. Eso no puede ser. Yo celebro la llegada de los congresistas estadounidenses. Admiro a la congresista Nancy Pelosi, la admiro mucho, porque es una mujer valiente, es una mujer que conoce de la política norteamericana. Pero, por favor, si nos vienen a pedir cuáles son los niveles de inversión, cuáles son los niveles de empleo, cuáles son los niveles de violencia, por favor, ayúdenle al gobierno del presidente Bukele para que esos niveles se multipliquen, centupliquen, para que no se vayan nuestros ciudadanos. Nosotros no queremos que se vaya nuestra gente. Bueno, sufrimos con la gente que se va. Sufrimos cuando los pisotean en las fronteras. Sufrimos cuando pasan por Guatemala, por México. Sufrimos cuando en Estados Unidos a los niños los meten en jaulas como que si fueran animales. Esa dignidad, perdonen, no la queremos. Bueno, además, históricamente está reconocido que ser indigno no funciona, porque Duarte besó la bandera de Estados Unidos. Y lo que enviaron fue casi $1 millón diarios para la guerra. No enviaron para desarrollar el país, que son parte de las causas de lo que ahora estamos pasando. Y pusimos 80.000 esa indignidad y ese pisotear no ha funcionado. Por lo tanto, yo creo que el presidente Nayib Bukele tiene que mostrar, ¿verdad?, un país que quiere inversión, ya lo ha dicho, pero también tiene que ponerse con dignidad. Ese es el planteamiento. Pero bueno, ¿qué condiciones puede poner a El Salvador, Estados Unidos, para presionarlo como lo hizo con México para que bueno, país seguro, militarizar la frontera, Mira, si solo con el hecho de que te anuncie, que creo que ya se dijo por ahí, de que a las remesas les vas a poner un impuesto.
Sí. O sea, es que hay formas, o sea, el presidente tiene formas de poder obligarte y ese es el tema. ¿Qué podemos hacer nosotros como país para poder revertir esa decisión? Es que ahí es donde está el punto, es cómo vas a cabildear lo suficientemente inteligente para evitar que esos impactos vengan a dañar al país sin vender tu dignidad. Otra cosa, perdón que te lo diga, y esto creo que nos va a dar switch al otro tema. Es que también estos países tienen que dar las muestras suficientes que estás haciendo lo necesario aquí para hacer un cambio de esas condiciones que te expulsan a tantos salvadoreños. Uno de esos cambios para el caso de la región y principalmente el salvadoreño es el combate a la corrupción. O sea, ¿cuáles son las señales que estás dando como país para combatir la corrupción y evitar de que se despilfarre el poco dinero que tiene el Estado, ¿vea?, para poder desarrollar el país de alguna manera? Entonces, ¿tú crees que el anuncio que hizo anoche el presidente de la República fue espontáneo y sacado de la manga de la camisa? No, si hoy se reúne con la Pelosi. O sea, este tema de la corrupción es importantísimo. Y el anuncio de los estados, de esta comisión de la CICIG, tiene que ver con esta visita. Claro, ellos vienen a cerciorarse qué es lo que está haciendo el país en relación a la seguridad, porque no vienen a comer pupusas, vienen a ver qué va. Ojalá, Julio, que comieran también. Bueno, son buenas. Y de las buenas, que se llevaran lo que vienen es a cerciorarse. Primero, si hay voluntad política de querer entrarle al tema de la corrupción, si hay voluntad política de atender el tema de la seguridad, de crearle las condiciones para que la inversión pueda, de establecer seguridad. Eso es lo que vienen. A ver, ¿por qué? Porque si eso no se les demuestra, al no haber esas condiciones, los demás no va a caer por su propio peso. Claro. Entonces, creo yo de que es importante el hecho del anuncio del día de anoche, yo comparto también con Carlos, tiene un mensaje político hacia la congregación. Decirle, mire, y es bueno. Es bueno. O sea, hay que apoyar eso. Bueno, que el presidente dijo, sí, vamos a hacer una pausa y hablamos de las CICIG. Por favor. Sí, para que ya nos quedemos ampliada con tiempo ampliado y así podemos ahondar más sobre el anuncio que el presidente, de manera muy positiva, como lo ven acá esta vez, y lo está viendo muchos sectores, habla de que en los primeros 100 días de su gobierno hará oficialmente el anuncio de la creación de unas CICIG en el país. Así, ahí está precisamente el tweet que anoche él publicaba en su cuenta y decía que antes de los primeros 100 días vamos a hacer el lanzamiento de la CICIG. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Doctor, ya hablando del tema de las CICIG, como lo habíamos dejado pendiente en el bloque pasado. Mira, el tema de las CICIG lo tenemos nosotros en la memoria desde hace aproximadamente un año y solo lo hemos mencionado. Pero ahora que el presidente Bukele anunció que en los primeros 100 días vamos a tener noticias, buenas noticias sobre la creación de las CICIG, eso me alegra muchísimo. Me alegra muchísimo. Y primero Dios quiera que en los primeros 200 días ya la CICIG esté dando resultados. La CICIG funcionó en Guatemala especialmente para casos de impunidad, de corrupción y de narcotráfico. Gracias a las CICIG está preso en Guatemala un presidente y está, como decimos o decíamos en mi tiempo, en alas de cucaracha el presidente que está saliendo, el que se va y que se va a definir las elecciones en Guatemala el próximo domingo, pasado mañana. Las CICIG es algo bien importante, pero yo no quisiera que las CICIG la circunscribiéramos y le encajonáramos en una burbuja que solo trate problemas de corrupción. No, la corrupción es el resultado
de otros delitos más graves y se da para apañar, para encubrir y para ser la corrupción un elemento clave en los otros delitos más graves. El delito que más nos afecta aquí en El Salvador es el narcotráfico, el lavado de dinero, la venta de armas, el tráfico de personas, el tráfico de órganos, la trata de blancas, el robo de niños y los desaparecidos. Esos son los problemas que más nos están succionando a nosotros el ánimo. El estrés nos está matando por esos problemas. Y no lo vemos. No lo vemos. ¿Por qué? Porque el narcotráfico y el crimen organizado se han encargado de que veamos a los ejércitos, a los espíritus burlones del narcotráfico, a los demonios de baja categoría, como son las pandillas, las maras. Nosotros vemos las maras, pero arriba de las maras está el narcotráfico, está el tráfico de armas, el tráfico de personas y todo lo que he mencionado, que a todo le podemos englobar crimen organizado. Ojalá que la CICIG se encargue de descubrir todo el crimen organizado que hay en El Salvador. Descubriéndolo y frenándolo y extinguiéndolo, se van a extinguir las pandillas. ¿Por qué? Porque toda la logística, las armas, las instrucciones militares que tienen y todo el accionar y el dinero proviene del narcotráfico, del lavado y de todo el crimen organizado. Y ojalá que la CICIG venga a poner fin justamente a estos delitos y como consecuencia se va la corrupción, porque la corrupción es la que ha emparentado con el crimen organizado para que haya impunidad. Así es que yo eso lo quería recalcar, porque no solo es la corrupción, es el crimen organizado el que debemos de combatir. Bueno, yo creo que hay que darle la bienvenida al anuncio del presidente de la República con este tema de que próximamente será anunciada la creación de las CICIGs. Creo que es algo que va a ayudar a contribuirle al país a dar estas señales que estamos hablando para los Estados Unidos mismos también, de que queremos hacer las cosas diferentes como país y que de alguna manera merecemos un trato también de respeto y de dignidad para nuestros compatriotas. Está en todo su derecho países como los Estados Unidos de exigir que también hagamos algo de nuestra parte para efectos de ser sujetos de mucha colaboración para el desarrollo de estas ciudades como tal. Yo creo que con el tema de esto de las CICIG, ojalá, o sea, tendríamos que ver el proyecto que el presidente va a presentar, ya que recordemos que tenemos un marco constitucional también. Vean, no es el Ejecutivo el encargado de alguna manera de dictar una norma de cómo puede funcionar una comisión de este tipo, pero el esfuerzo es importante y yo creo que todos los salvadoreños lo van a acompañar en este sentido. Creo que una comisión de este nivel lo que debe perseguir claramente, no puede tener un mandato exageradamente amplio de combatir todo el tipo de crimen en el país, para eso están las instituciones. Yo creo que estas comisiones como tal deben de estar enfocadas claramente en algo, es combatir la impunidad y la corrupción de las élites gobernantes, de las élites que administran la institucionalidad del país como tal, porque el objetivo es sanear estas instituciones, es sanear estas élites políticas que administran el país y el Estado. ¿Por qué? Porque es la única forma de fortalecer la institucionalidad del país. Una vez tú tengas esto limpio, pues definitivamente estas instituciones sanas y limpias van a poder combatir los otros tipos de crímenes como tal. O sea, aquí de verdad, presidente, espero que esto no vaya a ser un simple anuncio propagandístico, y perdón que se lo diga de esta manera. Creo que de alguna manera debería de estarse sentando ya con el fiscal general en este tema, con la Asamblea Legislativa en este tema, para encontrar el mecanismo correcto e idóneo que permita lograr los objetivos. O sea, que no vamos a salir con un churro de una comisión presidencial anticorrupción, porque al final de cuentas eso no va a contribuir a nada, ¿no? Yo en este tema también me sumo. Creo que la principal señal que mandó el presidente el día de ayer con su anuncio es que tiene la voluntad política de enfrentar, dijéramos, uno de los temas más delicados. Yo creo que nadie puede estar en contra de que se combata la corrupción,
sí comparto con Carlos el hecho que tiene que tener un mandato específico y más que específico, delimitarle claramente cuál va a ser la facultad y su competencia. Porque yo vengo acuñando desde hace varios días como abogado el hecho de que no se vaya a convertir este tema en una selectividad de la justicia. ¿Por qué digo esto? Porque Kirio habló de lo que pasó en Guatemala, pero es que las condiciones de Guatemala son totalmente diferentes a las condiciones de El Salvador. Una comisión de investigación contra la impunidad, porque así se llama, y corrupción. Eso partía de la base que la institucionalidad en Guatemala estaba fuertemente penetrada por crimen organizado, cosa que no sucede en El Salvador. ¿Qué es lo que pasa más aquí? Es que la influencia política que pueden tener sobre determinados estamentos es lo que le hace a una comisión ser más independiente de poder investigar. Pero ojo, al final siempre llegamos a la misma cancha. ¿A dónde creen ustedes que va a llegar toda esta serie de investigaciones? Al órgano judicial. Al final va a ser un juez el que va a evaluar todo lo actuado. Al final es la fiscalía la que tiene que darle por constitución cualquier iniciativa. Por lo tanto, creo que todos debemos de aplaudir esta situación. Se hagan los esfuerzos para que el legislativo y el ejecutivo establezcan las reglas del juego y que esa comisión se pueda implementar lo más pronto posible, pero no bajo el sombrero de decir que a unos sí y a otros no. A uno se les va a aplicar la justicia y al otro se le va a interpretar, como en muchos de los casos han estado aquí. Y si no, váyanse ustedes a la sección de probidad y a la propia Corte Suprema de Justicia. Para unos se absuelve, para otros se condena. Eso no puede ser. Aquí no puede haber selectividad para unos y selectividad para otros, o dependiendo del padrinazgo político de unos, así es el resultado que se va a tener. Ahí creo yo que la comisión puede perfectamente profundizar. ¿Por qué? Porque gozaría de independencia, por lo menos en la investigación, aunque no se lo quieran dar en la fase de judicialización. Bueno, mira, yo quisiera... Acordate, Julio, cómo se elige la Corte Suprema de Justicia. Porque eso también tenemos que tratarlo con mucha responsabilidad. Aquí la Corte Suprema de Justicia, todos los magistrados se eligen por cuotas partidarias. ¿Y por qué crees que hay algunos partidos que no les gustan las CICIES? ¿Por qué crees que hay algunos partidos que desde ya se están oponiendo a que entre las CICIES aquí en El Salvador? La CICIES es la Comisión Investigadora de la Corrupción e Impunidad de El Salvador, CICIES. No quieren que entre las CICIES porque van a investigar toda la impunidad, la corrupción y las relaciones, los vasos comunicantes que hay de los políticos con el crimen organizado. Por eso es que no quieren. Y entonces, ¿qué es la Corte Suprema de Justicia? ¿O qué ha sido la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué es lo que no queremos que sea la Corte Suprema de Justicia? El resumidero de los partidos políticos que eligen magistrados por cuotas partidarias. Por eso es que tú tienes razón. Ahí se condena a uno y con el mismo criterio se absuelve a otro. Eso no puede ser. Y eso también es parte de lo que se debe investigar. Sí, yo quisiera explicar que hay dos tipos de CICIES. La que está en Guatemala es administrada por las Naciones Unidas. Fue una petición de la Presidencia de la República, pasa por el Parlamento, pero esa fue una petición a las Naciones Unidas. La de Honduras es muy diferente. La de Honduras fue una petición a la OEA. Esa no sirve. Y aquí no sirvió. Entonces, la de la OEA no sirvió. Hasta ahorita yo quisiera escuchar de qué se trata, porque va a ser una petición del Ejecutivo a la Asamblea Legislativa. Yo entiendo que es a las Naciones Unidas la petición. No entienda eso, hay que pero escuchar. Si es a la OEA, no, porque es a la OEA, porque hay una cercanía entre el vicepresidente, el presidente con Almagro. Recuerden la campaña electoral, las varias visitas que hizo el presidente de la República a la OEA. No hay mayores datos. Tienen que decirlo. Bueno, si es la OEA, no sirvió. ¿Por qué? Porque la de Honduras, cuando detectan ellos que está involucrado en corrupción, Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Hubo presiones desde la OEA de arriba, desde la OEA en Estados Unidos, y pararon la investigación. Al final renunció
el que estaba llevando la comisión de investigación en Honduras. Y él dio unas declaraciones diciendo que no quisieron investigar a Juan Orlando Hernández. Esa CICIG de la OEA no sirve. Si es la CICIG de Guatemala, de la ONU, ahí podemos hablar. Pero hay varios elementos que yo quisiera tocar. Pero yo entendía que era la de la ONU. No, hay que escucharlo. Hay que no es de la ONU. Esperemos a ver de cuál se refiere. Pero bueno, entonces está claro eso. Pero independientemente sea cual sea, es un suprapoder el que viene. Y ese suprapoder tiene que quedar bien delimitado. Yo quisiera preguntar, esa comisión, esa CICIG va a estar, digamos, bajo la jurisdicción de la Fiscalía. Le va a presentar a la Fiscalía, aquí está nuestra investigación, y la Fiscalía salvadoreña es la que va a ir a presentar. Así debe ser. Es la única forma. Constitucionalmente así debe ser. Tiene que establecerse de tal manera que no pisotee la Constitución y que no se convierta en un suprapoder. Ese primer punto. El segundo punto que yo quisiera y me llama la atención, fíjense que yo creía que el tema de la seguridad y el control del territorio, pensé que este tema, como el presidente lo iba a llevar todavía hasta allá por octubre, cuando iba a venir el tema de presupuesto, iba a ir a diciembre, y en enero iba a aparecer con las CICIGs. Aquí hay un cambio de ejes temáticos, aquí hay un cambio de discurso y de narrativa en la comunicación. Es que la quieren meter en el presupuesto. Bueno, el presupuesto tiene que presentarse a más tardar el 30 de septiembre. No, pero lo que pasa es que este tipo de comisiones es financiada por Naciones Unidas, doctor. No financian los países. Es que si es de Naciones Unidas. Sí, si es de Naciones Unidas. Si es OEA, sí, pero bueno, independientemente, lo que quiero decir es que aquí ha habido un cambio y se le va a bajar ya al tema de seguridad, se le va a subir al de CICIG. ¿Por qué? Porque entra ya en un tema electoral. Viene dentro de la batalla electoral. El doctor decía, hay algunos partidos que se oponen. Claro, el presidente de la República lo lleva a la Asamblea y el partido político que se oponga va a decir, miren, está a favor de la corrupción y ya viene. ¿Por qué? Porque ya está en la campaña del 21. Yo no veo quién se puede oponer a eso. No, honestamente no veo yo quién se puede oponer. El doctor dijo que habían partidos políticos. Hay manifestaciones de algunos de partidos políticos que han dicho que no están de acuerdo con la CICIG. Bueno, entonces me preocupa porque si este tema surge, ¿qué está pasando con el tema de seguridad? ¿Qué pasó ahí? ¿Se está cayendo o qué va a pasar? ¿O se va a mantener elevado este tema? ¿O entramos con este otro tema? ¿Qué es lo que pasa? Hay un giro acá ahorita temático, comunicacional, gubernamental, que hay que tratar de entender lo que es lo que está pasando. Porque yo entiendo que hay desde luego una batalla permanente, los partidos políticos siguen su lógica, ¿verdad?, electoral. Desde luego el presidente quiere encontrar o quiere obtener más diputados para tener holgura en la gobernanza en el 21. ¿Verdad? En esa lógica es la que estamos. Sí. Pero mira, yo no descarto tu posición, pero al final, mira, no es que se esté en contra, creo que necesitamos que nos vengan a apoyar. Pero no comparto el tema de la institucionalidad cuando se compara Guatemala y Honduras. El Salvador ha avanzado. No tenés a un expresidente condenado en este país, pues ahí lo tenés, condenado con la regla, con la institución propia del Salvador. Lo tenés ahorita. Tenés a otro procesado, tenés a un exfiscal general procesado. ¿Qué más prueba de institucionalidad puedes tener? Los instrumentos para llegar ahí. ¿Cómo? La famosa prueba científica que nos tienen que venir a ayudar, el tema de los investigadores, por supuesto, vengan. Creo que nadie se opone a las CICIGs. Y lo que tú decís, el partido que se oponga a las CICIGs va a tener un resultado negativo al final. Pero Julio, solo quiero terminar. Fíjate que este tipo, de temas nacen a la luz pública cuando los organismos contralores de la institucionalidad del Estado no se les ve una fortaleza en independencia política. Por eso es que se justifica esto. Y por eso es nuestro pleito de luchar porque todas estas instituciones contraloras sean apartidarias, sean distanciadas de los políticos. Mira, hay un elemento que nos está tocando. Pausa, te doy la palabra. Está bien, cómo no, correcto. Podamos seguir ampliando este debate que me parece que es muy interesante y más aún cuando se coloca sobre la mesa los intereses que deben predominar: la institucionalidad, el combate a la corrupción, el combate a la delincuencia, crimen organizado y otros aspectos que de alguna manera han permeado precisamente la institucionalidad en el país y que le han hecho muchísimo daño y que tiene
consonancia que tiene relación precisamente con la falta de recursos que pueden destinarse para el desarrollo social y evitar el tema de la migración. Creo que ahí va lo concatenado de todo este esfuerzo que estamos haciendo esta mañana. Por supuesto, gracias a usted por estar participando. Nos interesa conocer la opinión de ustedes. Háganlo siempre y cuando cumplan con el canon del respeto para poder comprender que hay diversas opiniones y que cada quien puede sacar de ellas la que más le interese para poder construir su propia lectura. Así hacemos patria, así hacemos democracia. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ASI te invita al 6º Congreso Regional de Energía, COREN 2019. Conoce más acerca de gestión energética, energía renovable y mercado eléctrico regional. Participa en el evento de energía más importante de la región, COREN 2019. Bueno, aprovecho para hacerle la invitación para que no se pierda este 21, 22 y 23 de agosto en Hotel Sheraton Presidente. Este magno evento que lleva a cabo la Asociación Salvadoreña de Industriales ASI, y conozca desde luego usted, si asiste a este importante evento, más sobre la gestión energética, energía renovable y también mercado eléctrico regional. Bueno, a ver, te había quedado darte la palabra. Mira, fíjate que yo quisiera invitar a los televidentes y a los compañeros de panel que cuando tengan tiempo le dediquen unos minutitos a una entrevista que le hace RT, esta televisión rusa, al expresidente guatemalteco Otto Pérez, ¿verdad? Que está preso por una investigación de las CICIES en Guatemala sobre el famoso caso de la famosa línea que cobraban en las aduanas, etc. Le preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Porque él fue el que pidió las CICIES y en su momento es el que se desarrolla. Bueno, él explica y dice que la CICIES llegó a convertirse casi en un poder de gobernar dentro de Guatemala superior a la misma presidencia, porque dice que hubo una disputa por una mina de níquel en el Petén guatemalteco y la presidencia de la República siguió pues los parámetros de adjudicación y quien presentaba la mejor oferta eran los rusos. Entonces le entregó la administración de esta mina de níquel en el Petén a los rusos. Cayeron a los días los Estados Unidos y le querían obligar a revertir ese contrato de esa mina. Y cuando él le dice, mire, no puedo, está eso. Bueno, entonces usted se va a arrepentir. Dice que a los minutitos ya entró la CICIES y le dijo, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. O revierte esto o le reviente este problema. Y él, pues como un militar, se puso firme, bueno, y ahí está preso. Él lo explica en esa entrevista en RT. Está ahí en YouTube, se puede encontrar. Entonces, cuando yo hablaba de un suprapoder, me refería precisamente a eso. Que tiene que tener bien claros los elementos y los puntos de su jurisdicción. Porque si no llegan después, a través de este tipo de situaciones como las que he planteado, lo que pasó en Guatemala, a tener control sobre situaciones que no son eminentemente de los temas para los que fueran buscados. Tú tienes razón, por eso es que la delimitación del campo de aplicación es vital. Ahora, aquí no es el hecho de Guatemala, yo creo que la institucionalidad está en el país. ¿A dónde siento yo la debilidad? En la famosa independencia. ¿Por qué? Porque los activistas de los poderes fácticos están permanentemente ahí. La independencia es un aspecto tan subjetivo que solo la vamos a poder determinar a través de una resolución a los que les toca hacerlo, porque hay gente que bajo el mote de independiente es más genuflexo que cualquier otro de los que se dicen partidarios o no partidarios. Entonces, debemos de apoyar la conformación, debemos de apoyar que sea un instrumento, pero no selectivo de persecución. ¿Cuál va a ser la tónica? ¿Vamos a perseguir a este o a todos por partes iguales? Eso creo que va a ser, si en realidad se quiere que sea un verdadero instrumento de combate o un verdadero instrumento de legitimación política. Creo que ahí es donde debemos de estar ojos y atentos, sí, para no caer en eso que tú estás planteando. Pero yo quisiera agregar un elemento en este momento, ¿verdad? Y que quede claro y que quede para el recuerdo.
Este tipo de organizaciones como las CICIES, ¿verdad? Lo que vienen son estos abogados internacionalistas muy destacados, eminentes, llegan con un equipo como de 5 o de 10. Ajá. ¿Y cómo es que de repente aparecen con semejantes investigaciones? ¿Quién les proporciona a ellos, por ejemplo? Hay que preguntárselo para que la gente lo sepa. Sí, muchas ya la tienen, muchas ya la tienen. ¿Quién les proporciona esas llamadas telefónicas? ¿Quién les proporciona los videos? ¿Quién les proporciona? ¿De dónde les aparecen? ¿Cómo es que aparecieron? Entonces ahí está clara la respuesta. Son los organismos de inteligencia de los Estados Unidos los que abastecen. O los organismos internos. Bueno, si tienen, sí, entonces eso tiene que quedar bien delimitado. ¿De dónde? Entonces, yo por eso decía, de donde se ha dado este experimento, que fue Guatemala, exitoso, Honduras no exitoso, habría que retomar las enseñanzas de cómo podemos hacer, ¿verdad?, un tipo de organismo de esto que no pisotee la institucionalidad nuestra, pero que nos ayude a avanzar en la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, tenemos que insistir en la depuración de jueces. Eso es fundamental. Tenemos que insistir también en muchos más elementos para bloquear y frenar la corrupción, que es al final lo que se necesita y se quiere en el país. No, el apoyo hacia la Fiscalía, que va a ser para mí la pieza clave en toda esta entraña, y por una simple y sencilla razón: el monopolio de la investigación penal lo tiene la Fiscalía por Constitución. Entonces no puede haber una, dijéramos, comisión que pueda estar arriba, por lo menos estoy hablando en la parte formal. Vea, que eso lo vayan a hacer, no lo sé. Yo tengo esperanza que este fiscal pueda actuar correctamente, lo ha estado demostrando en muchos de los casos. Entonces, no veo yo razón de que la institucionalidad pueda ser pisoteada. Honestamente no la veo. La institución más importante para conocimiento de los televidentes es la Asamblea Legislativa. El objetivo de todo partido político es tener la mayoría en la Asamblea Legislativa y los aliados para hacer mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa elige al fiscal, elige a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, elige a la Sala de lo Constitucional y elige otras instituciones de segundo grado. La Asamblea Legislativa es base, es vital. Claro. ¿Por qué? Con la Asamblea Legislativa podemos tener un buen fiscal, buenos magistrados, una buena Corte Suprema de Justicia, un buen Tribunal Supremo Electoral y podemos tener una institucionalidad firme. Pero la gran pregunta es, ¿ya están líneas trazadas para que en el 2021 haya mayoría de un partido político en la Asamblea Legislativa? Y me refiero con esta pregunta a Arena, al FMLN y al nuevo partido Nuevas Ideas. ¿Ya habrá algún pensamiento, alguna estrategia, algún diseño de qué van a hacer cuando tengan mayoría absoluta, solos o con aliados, para que funcione la institucionalidad? Fíjate que el sistema político es muy difícil, no te digo que imposible que un solo partido pueda tener una mayoría, aliados, te digo. Pero te voy a decir una cosa, y hay que decirlo con mucha seriedad ante el pueblo salvadoreño. Si no se cambia las reglas del juego, no se va a cambiar el juego. ¿Quién elige a todos los funcionarios de segundo grado? La Asamblea Legislativa. El problema no es de institución, el problema es de personas. ¿Me explico? Ok, ¿van a seguir eligiéndose personas con independencia y sumisión partidaria? Pues vas a tener el mismo resultado en el quehacer. Eso es lo que la ciudadanía debe estar atentos. ¿A quién se va a elegir el próximo 2021? Esa elección es la más importante de todas las que van a venir, incluyendo la del presidente. ¿Por qué razón? Porque teniendo el control de la Asamblea Legislativa se van a tener indirectamente el control de los demás órganos de Estado. Por lo tanto, yo sí creo de que estratégicamente la Asamblea es vital. Pero, Kirio, cuando yo me refería en el caso de la Comisión contra la Corrupción, la institución más importante, dije, era la Fiscalía. ¿Por qué? Porque a ella le va a tocar legitimar lo actuado por esa comisión para presentarlo ante los tribunales.
A eso me estoy refiriendo, porque no puede llegar la comisión a decirle, señor juez, aquí vengo a hacer esto. No puede. Constitucionalmente. Pero en Guatemala hubo un momentito en que hubo, y la comisión presentaba a ella ante los medios esta investigación y venía. No sé si eso es cierto o no, pero sí, claro, con todo respeto, ahí hay una vulneración clara. El Estado de Derecho no puede ser vulnerado por nadie. Es que vivimos en un Estado de Derecho, implica derechos, pero también obligaciones. ¿Quién va a elegir al próximo fiscal general? La Asamblea. ¿Esta o la nueva? La otra Asamblea Legislativa. Toma nota de eso. Sí. Toma nota de eso. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con las conclusiones. Ya no hablamos, por cierto, del tercer tema que teníamos para este día, que tiene que ver con esto de cómo evitar accidentes, ¿no? Es que eso no, todavía hay que darle pensamiento, porque eso puede violar la Constitución incluso. Estar utilizando videos, fotografías. Sí, porque una persona es inocente hasta que no se demuestra lo contrario. Y hay que ver si esa es la prueba para demostrar lo contrario. Doctor, mejor resuelvan el teléfono de modalidad. Así brevemente le respondo a la pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Ya ves qué bueno es el aderezo. ¿Inocente que hasta que se muestre lo contrario o hasta que sea vencida en juicio? No, es que aquí es al revés. Vos has interpretado mal la presunción. La presunción es que todos se presumen culpables mientras no se demuestre que son inocentes. Pero a raíz del aderezo que dice el doctor que le pongo a las cosas, es bueno la salsa que le ponen también. Usted está molesto. Porque aquí están... Está molesto. No, yo no estoy molesto, al contrario. La salsa y el aderezo siempre se llevan bien en la mesa, doctor. Es que eso es lo bonito del debate. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Te invita al 6º Congreso Regional de Energía, COREN 2019. Conoce más acerca de gestión energética, energía renovable y mercado eléctrico regional. Participa en el evento de energía más importante de la región, COREN 2019. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Nos vamos a los pocos minutos que nos quedan. Voy a aprovechar también, doctor, aquí públicamente hacerle la invitación. Un gran amigo, el doctor, el pastor Edgar López Beltrán, hijo, lo ha invitado a usted para que asista a su programa y pueda dar su testimonio de trabajo político y también ministerial que tiene en su iglesia, en su congregación, congregación. Así es que le dejo aquí públicamente la invitación que el día de ayer... Y como usted lo hizo público, voy a contestar en público. Sí. Que acepta la invitación, así es que me comentó llevarlo, así que lo voy a llevar, no sé cómo. Al hermano Toby Jr. lo conozco, es hijo de un gran pastor que lamentablemente ya falleció, el doctor Edgar López Beltrán. Yo con todo gusto, solo que quisiera saber los detalles de lo que quiere el pastor, y le ruego que le dé mi teléfono. Pastor, por favor, pídale el teléfono mío al licenciado Ernesto López. Así será. Ya cumplo esa promesa de hacerlo, incluso comprometerlo públicamente. ¿Y usted prometió hacerlo en público? No, pero yo en mis adentro para corresponderle a mi amigo, el pastor. Para que vea que sí cumplo. Usted es un prosélito. Las promesas que valen son aquellas que se cumplen, doctor. Bueno, ahí nos avisan de la fecha de la entrevista para ver cómo fue eso de la conversión. Que no sea viernes. Para ver cómo fue lo de la conversión del doctor aquí. El doctor Kirio Waldo Salgado, en lo que yo tengo, y no me lo están preguntando, ni él tampoco, pero en lo que yo tengo de conocerlo en mi trayectoria periodística de 32 años, de alguna manera creo que es importante resaltar esa etapa de su vida en la política y luego en la conversión, ¿no? Porque yo tuve, después de verlo con esos grandes discursos en la Asamblea Legislativa, hace mucho tiempo, no recuerdo, doctor, lo vi predicando en la cama, creo, de un Picat en Santiago de María. Increíble. Con el mismo ímpetu. Sí, con el mismo ímpetu, con el mismo ardor, solo que en la dirección correcta.
O sea Porque que Cristo corre en dirección correcta. se queda corto Pablo de Tarso. Yo creo que bueno, más pareciera despedido. No, pero también voy a destacar. No, hay que destacar también. Hay que destacar también el papel que ha jugado aquí mi amigo, el periodista, poeta, escritor y también jesuita. Y casi se quedó sin nada. Por eso quiero ver esa conversión del doctor Kirio. Quiero verla ahí en la entrevista. Me ayuda y se convierte usted. Eso es lo más importante. Estamos abiertos al espíritu todos. Es parte del coloquio y de la seriedad que también a veces se muestra detrás de la cámara de lo que realmente nosotros cada uno hacemos. A ver, ya a manera de conclusión, cada uno tiene 20 segundos. Bueno, yo primero felicitar al presidente por la posición que tuvo política de el anuncio de la creación de esta, que es eminentemente un mensaje claro de las señales que están esperando no solo El Salvador, sino también internacional. Ojalá esto se concretice, no quede en una simple decisión para efectos mediáticos, sino que en realidad lleguemos al fondo de lo que se persigue a través de una comisión de investigación. Mira, respecto a esto, yo solo en un segundito, si existiera una comisión ¿Pero por qué si existiera? Bueno, porque la tienen que plantear todavía en la Asamblea. Si existiera, lo primero que va a hacer una comisión es ver los funcionarios si han declarado en probidad, para ver si coincide. Entonces, yo diría, por favor, que declaren en probidad todos los funcionarios y tocamos ese tema. Mire, le voy a decir una cosa. Si la comisión viene para eso, mejor que no venga. Porque eso es una nimiedad para los problemas que hay aquí en El Salvador. No, pero ahí ven si se han aumentado sus patrimonios o no, y no es de corrupción. No. Ahorita la declaración es de entrada de periodo. Es para declarar los bienes que se tienen hoy. Pero los que no lo han hecho tienen que hacerlo, doctor. Eso es una realidad. Que se apeguen a la legalidad. Sí. Bueno. Pero no es para unas sicillas, hombre. Es para todo. Es para todo. Hay que cumplir la ley. En este país hay que, desde luego, comenzar a cambiar las cosas si queremos resolver los problemas que en este país primero hay que informarse en la sección de probidad si se han presentado o no. Claro. Para ver si la información no está desfasada o es incompleta. Yo creo, ayer lo conversaba, no sé si ayer o antier, con el ministro de Obras Públicas, me decía que sí hay un desfase en cuanto a ese listado. Hay quienes ya las presentaron. Lo conversé con gente de la Corte Suprema de Justicia, también me dijeron, sí, hay un desfase, a muchos lo presentaron. Entonces yo creo que hay que yo creo que es importante, hay que actualizar la información definitivamente, y aquellos que no lo han hecho, que lo hagan. Tienen que hacerlo, es una obligación, y más este gobierno que ganó una elección basado en ese tema. De todas maneras, Carlos, que la iniciativa que tiene el presidente de la Asamblea actual, el doctor Norman Quijano, presentó ayer. Ayer presentó una reforma importante. Sí. No, es que la sanción actual es irrisoria. Ahora, si eso se aprueba en el sentido de que el funcionario que no la presente en el plazo estipulado quede depuesto de su cargo por el hecho de no hacerlo, ya vas a ver cómo se va todo. Y más que obligación legal hay que dar un tema ético, predicar con el ejemplo. Esas son las señales de las que hablamos. Pero no solo del órgano ejecutivo, esto abarca para todos los funcionarios. Y algo importante para cerrar, yo creo que hay que decirle al presidente de la República que hoy sostendrá una reunión importante con la congresista Pelosi, que sepa que tiene un pueblo que lo va a respaldar en las decisiones que tiene que tomar con relación a la defensa de los intereses de los salvadoreños, tanto aquí como en los Estados Unidos. Interesante, buena reflexión, Carlos, te agradezco. Doctor Salgado, gracias por haberle puesto la salsa a este aderezo. Gracias a la orden. Gracias también a ti, Walter, y también a ti, Julio. Gracias, los espero mañana. Mañana en radio, 7 de la mañana, los desafíos de la educación superior desde la perspectiva de un candidato a la rectoría de la universidad, como es el doctor Omar Pastor. Mañana no se lo pierda, 7 de la mañana. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden, lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.